El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de la República del Ecuador informa sobre el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental del estudio de impacto ambiental para la fase de construcción, operación, mantenimiento y cierre de la central fotovoltaica Urcuquí de 60 megavatios, que se enmarca dentro de lo estipulado en el Código Orgánico del Ambiente y la Constitución de la República del Ecuador. El proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental constituye un diálogo entre el Estado a través de la autoridad ambiental competente y la comunidad, que es el sujeto consultado, mediante el cual se informa amplia y oportunamente sobre los impactos y riesgos ambientales que pueden derivarse del proyecto a ejecutar, así como las medidas para mitigar dichos impactos. Además, durante este proceso se registrarán las opiniones y observaciones de la comunidad y se incorporará aquellas que sean técnica y económicamente viables, y se consultará a la comunidad respecto al otorgamiento del permiso ambiental. En el presente video se presentan introducción, ciclo de vida y descripción del proyecto, diagnóstico ambiental o línea base, áreas de influencia y sensibilidad, evaluación de impactos ambientales y el plan de manejo ambiental sujeto a la aprobación por parte de la autoridad ambiental. Introducción. La central fotovoltaica Urcuquí Solar de 60 megavatios será desarrollada por la compañía Urcuquí Solar, comprometida a proporcionar energía confiable, asequible y sostenible de manera segura. El estudio de impacto ambiental se enfoca hacia la identificación y evaluación de impactos ambientales significativos, atribuibles a la central fotovoltaica Urcuquí, que pudieran producirse en el medio identificado, además los riesgos endógenos, es decir, del proyecto hacia el ambiente, como son físicos, derrames de incendios, bióticos, afectación a la flora y fauna por derrames de combustibles, caza de animales, introducción de especies exóticas, atropellamiento de fauna silvestre, y sociales, riesgos de accidentes y afectación a la salud y accidentes operacionales. Y exógenos, es decir, los riesgos externos al proyecto como son físicos, volcánico, sísmico, inundaciones, bióticos por picadura de insectos, por caída de árboles, riesgo a la infraestructura por fauna silvestre, y sociales, riesgo de atentados por la infraestructura, riesgos por actos vandálicos, bloqueo de vías, manifestaciones y asaltos. El presente estudio de impacto ambiental evalúa las fases de construcción, operación y mantenimiento y finalmente cierre y abandono. Descripción del proyecto. La planta fotovoltaica estará ubicada a 400 metros del barrio El Paraíso, parroquia Tumbaviro, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, a una distancia lineal de 600 metros aproximadamente de la vía a San Lorenzo. El área de emplazamiento es de 84,66 hectáreas. El acceso al proyecto desde la vía San Lorenzo, kilómetro 7. Los terrenos seleccionados son propiedad privada con firma de contratos de promesa de compra-venta. Los terrenos de instalación del proyecto constan de propiedades privadas, con zonas boscosas de vegetación nativa, con hábito arbustivo y herbáceo. Además, cultivos de la zona y caminos de tercer orden. La infraestructura del proyecto constará de campamentos, áreas de desechos peligrosos, desechos no peligrosos, módulos de celda, servicios sanitarios, subestación eléctrica, vías y caminos internos y el área de exclusión y conservación. El proyecto Urcuquí Solar se compone del área de implantación de paneles fotovoltaicos, centro de transformación, inversores, control, centro de transformación, subestación de elevación. Adicionalmente, la línea de transmisión será regularizada a través de un registro ambiental que se encuentra en el proceso de regularización MAATE RA 2024-5042. Para la construcción de la central fotovoltaica, los módulos fotovoltaicos serán instalados en un sistema fijo, es decir, no se consideran estructuras de seguimiento solar. La corriente continua producida por los paneles será conducida hasta el inversor, donde utilizando la tecnología de potencia se transformará la corriente continua en corriente alterna. El desbroce de la vegetación para la instalación de los paneles solares, estaciones de transformación y subestación de elevación contemplan 26,83 hectáreas. Los módulos fotovoltaicos
que serán utilizados en el proyecto Urcuquí Solar podrán ser de silicio monocristalino o silicio policristalino. Diagnóstico ambiental. Para el diagnóstico ambiental del presente proyecto se evaluaron los componentes físico, biótico y social. Componente físico. La caracterización de la línea base física incluye el análisis detallado de los siguientes aspectos. Climatología. Existe una época muy seca, junio-septiembre, y precipitaciones de 48,5 milímetros anual promedio, y temperatura promedio 16,37 grados centígrados, caracterizada por ser una zona que presenta un marcado déficit hídrico. Ruido ambiental. El muestreo se realizó en 6 puntos del perímetro de la central fotovoltaica, en horario diurno y nocturno. Los resultados que se obtuvo son: todos los puntos de muestreo identificados cumplen con lo establecido en la normativa ambiental vigente. Esto debido a que son áreas de difícil acceso o propiedades privadas en la que se evidencia poco tránsito vehicular. Adicionalmente, en la zona se evidencia mayormente un uso de suelo agrícola. Calidad de aire. Los puntos de muestreo fueron seleccionados en base a los asentamientos humanos que se encuentran cerca al área de implantación de la central, el acceso y la factibilidad de instalación de la estación de muestreo de aire y el área de implantación de la infraestructura. De los parámetros muestreados, todos se encuentran dentro de los límites permisibles, por lo que se puede concluir que el área en la cual se implantará la central fotovoltaica presenta una buena calidad de aire. Geología y litología. Existe la presencia de relieves montañosos como los volcánicos y Anaurco. También se presentan vertientes cóncavas e irregulares. En la parroquia de Tumbaviro existen 2 quebradas, Pingunchuela y Chuspihuayco. Geomorfología. Se caracteriza por ser una zona intervenida con presencia de pastos, cultivos de caña de azúcar y matorrales espinosos bajos. Principalmente son suelos franco-arenosos, ligeramente alcalinos y bajos en materia orgánica. Calidad del suelo. En el resultado de las 3 muestras de suelo se puede evidenciar que la mayoría de los parámetros cumplen con los límites máximos permisibles establecidos. Sin embargo, existe la presencia de ciertos minerales y sales disueltas. El suelo que representa en el área corresponde a entisol, que se caracteriza por contener su baja cantidad de material orgánica y presencia de materiales inorgánicos. Calidad de agua. Para el muestreo en campo se tomó en cuenta los cuerpos hídricos más representativos del área de implantación. Punto registrado: aguas debajo de la quebrada Pingunchuela, pues dentro del polígono de implantación no se registran cuerpos hídricos superficiales. Como resultados, se determinó la presencia de concentración de aluminio, cobre, hierro y plomo. Esto debido a la geología, sustrato del suelo y actividades antrópicas del lugar. Radiaciones no ionizantes. El monitoreo de radiaciones no ionizantes ha contemplado un punto de monitoreo ubicado en un punto exterior a la planta fotovoltaica, considerando la futura ubicación de la subestación de elevación como una fuente de radiaciones no ionizantes. Se concluye que en el punto de muestreo de radiaciones no ionizantes no se registran valores que sobrepasen los límites permisibles de radiaciones no ionizantes. Componente biótico. En el componente biótico se realizó el levantamiento de información de flora y fauna. Flora. La cobertura vegetal del área consiste en un mosaico agropecuario donde se cultivan caña de azúcar y frijol. Además, se encuentran matorrales secos dominados por 2 especies vegetales principales: Bachelia macracantha acacia y Caesalpinia espinosa huarango, que tienen hábito arbustivo. Estos matorrales están distribuidos en remanentes de vegetación ubicados al norte del área del proyecto y en las quebradas. Como medida de conservación, el proyecto designará 10 hectáreas como sitios de exclusión o áreas sensibles que requieren conservación específica. Avifauna. Se observaron 24 especies de aves durante el estudio. Entre las más abundantes se encuentran Sonotrichia capensis, gorrión, colibrí corcuscán, colibrí herrero y saltador striatipectus, saltador listado.
La diversidad de especies está estrechamente vinculada a la cobertura vegetal predominante en el área, caracterizada por matorrales secos y un mosaico agrícola. En términos de conservación, todas las especies registradas están clasificadas como de preocupación menor LC, según la UICN. Mastofauna. No se registraron especies mediante metodologías cuantitativas y cualitativas, por lo que no fue posible establecer un análisis de información. Herpetofauna. Se ha registrado 3 especies que incluyen 2 anfibios, el cutín de Quito, Pristimantis unistrigatus, y la rana marsupial de Quito, Gastroteca riobambae, esta última clasificada como en peligro crítico, EN, según la UICN, y un reptil, Waxas de Gunther Strenocercus wenteri. Entomofauna. Existe la presencia de insectos del orden Hymenoptera, familia Formicidae, hormigas, y orden Orthoptera, conocidos comúnmente como saltamontes, grillos, también consideradas órdenes de interés por la abundancia de sus comunidades, peces y macroinvertebrados acuáticos. No pudieron ser muestreados debido a que en el área de implantación del proyecto no se encuentran cuerpos de agua naturales. El único cuerpo de agua está aproximadamente a 2 kilómetros del área de influencia directa, y se trata de una vertiente con escaso caudal, cuyas condiciones no fueron óptimas para realizar el muestreo hidrobiológico. Componente socioeconómico. El área de influencia social directa corresponde al barrio El Paraíso y el área de influencia social indirecta es la parroquia Tumbaviro. Los predios donde se construirá el proyecto son terrenos de propiedad privada con promesas de compra-venta de los mismos. A través de encuestas, entrevistas, semiestructuradas y diálogos con habitantes del sector, se obtuvo información relacionada a viviendas, población, servicios básicos, organizaciones sociales, actividades a las que se dedican, entre otros. La infraestructura comunitaria presente en el barrio El Paraíso son una casa comunal y cancha deportiva. De acuerdo a información levantada y el análisis de información de fuentes primarias y secundarias, se pudo establecer que población A, nivel parroquial, el 87,4%, la población se identifica como mestiza. Está constituida por 448 hogares. La mayoría habitan en viviendas propias, 67,19%. Educación. La tasa de analfabetismo es del 11,63%. Empleo. La parroquia de Tumbaviro presenta un índice de población económicamente activa, PEA, del 57%, marcada en un sentido general por bajas estadísticas de empleo, pues presenta el 43% de la población es económicamente inactiva. Actividades productivas son agricultura, ganadería, avicultura, floricultura y turismo, este último con un crecimiento potencial. Economía. Gira en torno a las actividades turísticas generadas por la presencia de aguas termales. Cultivos. En la zona, los principales cultivos son chirimoya, maíz, aguacate, frijol, caña de azúcar, alberja, tomate, guarango. Existe la Asociación Agropecuaria El Paraíso de Tumbaviro. Servicios básicos. El 68,1% de los entrevistados cuenta con agua potable, cuenta con alcantarillado y energía. Áreas de influencia. Área de influencia del componente físico. El AID del componente físico considera las actividades de construcción y operación. Es importante aclarar que el AID de construcción se considera parecido al AID de cierre y abandono, debido a la similitud de actividades como operación y movimiento de maquinaria. Área de influencia del componente biótico. El área de influencia directa para el componente biótico corresponde al área de implantación del proyecto, donde se llevará a cabo el movimiento de tierras y el desbroce de vegetación, 84,66 hectáreas. Sin embargo, al mantener una zona de exclusión o conservación de 10,21 hectáreas, la superficie efectiva resultante sería de 74,45 hectáreas. Área de influencia del componente social. El área de influencia directa social corresponde a los terrenos de los propietarios privados cercanos a la zona de implementación del proyecto,
así como a la concentración poblacional más cercana al área conocida como el barrio El Paraíso, con un total de 92,25 hectáreas. Evaluación de impactos socioambientales. En la evaluación de impactos ambientales se identificaron 151 impactos positivos y negativos. 45 impactos se concentran en el rango de no significativos. También se identificaron impactos poco significativos relacionados al incremento de niveles de presión sonora, alteración de la flora, fauna y paisaje existente, y de manera positiva relacionado al desarrollo comunitario, mientras que los impactos identificados como medianamente significativos se relacionan a la alteración paisajística, alteración de la calidad de aire y geomorfología, todos durante la etapa constructiva. Cabe mencionar que no se identificaron impactos que puedan ser considerados significativos o muy significativos. El impacto ambiental negativo total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo con la metodología presentada, es poco significativo, ya que la mayor parte de los impactos pertenecen a esta categoría. En el estudio de impacto ambiental se determinaron los siguientes impactos existentes de acuerdo a cada fase del proyecto. Fase constructiva. Suelo. Remoción de capa vegetal y alteración del suelo. Compactación, erosión. Aire. Alteración por generación de emisiones de contaminantes atmosféricos. Polvo. Ruido. Aumento de los niveles de ruido. Agua. Uso del recurso agua, calidad de agua. Flora y fauna. Cambios en la diversidad y riqueza de especies, fragmentación y alteración en los hábitats naturales. Pérdida de hábitats para la fauna silvestre. Socioeconómico. Aumento de empleo, dinamización de la economía local. Afectación a la población por polvo, efluentes y desechos. Alteración paisajística, alteración arqueológica, desarrollo económico, servicios comunitarios. Fase operación y mantenimiento. Aire. Se generarán campos eléctricos y magnéticos, radiaciones no ionizantes, debido a la presencia de transformadores, paneles y subestación de elevación. Fauna y flora. Pérdida de biodiversidad y cobertura vegetal nativa. Cambio de uso de suelo y alteración de la cadena alimenticia. Introducción de especies invasoras, destello, reflejo de luz. Agua. Manejo de la escorrentía superficial recogida en el área de la planta fotovoltaica. Socioeconómico. Generación de empleo local. Desarrollo comunitario, proyectos de desarrollo territorial. Fase de cierre y abandono. Suelo. Remoción de capa vegetal y alteración del suelo. Compactación, erosión. Aire. Alteración por generación de emisiones de contaminantes atmosféricos. Polvo. Ruido. Aumento de los niveles de ruido. Agua. Uso del recurso para desmantelar la infraestructura. Fauna. Disminución o pérdida de biodiversidad por ahuyentamiento de especies. Flora. Modificación del recurso alimenticio para la fauna silvestre. Socioeconómico. Generación de empleo local. Demanda de mano de obra para el desmantelamiento de las instalaciones. Plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será de cumplimiento obligatorio y responsabilidad del promotor, quien deberá realizar la ejecución directa y verificar que toda persona relacionada con el proyecto cumpla con lo establecido. El plan de manejo ambiental está compuesto por plan de prevención, control y mitigación de impactos, plan de contingencias, plan de capacitación, plan de manejo de desechos, plan de relaciones comunitarias, plan de rehabilitación de áreas afectadas, plan de cierre, abandono y entrega del área, plan de monitoreo y seguimiento. Para el componente físico se ha establecido en medidas generales. Las áreas con pendiente mayor a 15%, quebradas y áreas que no serán consideradas para la implementación de paneles solares, serán conservadas y no se ejecutará la remoción de la cobertura vegetal. La quebrada identificada al este del proyecto será protegida mediante un buffer de 10 metros para evitar las intervenciones de maquinaria.
Los soportes para los paneles fotovoltaicos serán hincados al suelo utilizando maquinaria. No será necesario ejecutar fundiciones de concreto. Programas de muestreo y monitoreo periódicos de suelo, aire, ruido, agua y radiaciones. El aprovisionamiento de agua para las actividades de construcción, operación y consumo será a través de tanqueros. El lavado de paneles fotovoltaicos utilizará sistemas de limpieza eficientes en consumo de agua. Bajo ninguna circunstancia se ejecutarán vertidos. Durante la construcción se deberá hidratar el área de trabajo, con la finalidad de disminuir la generación de polvo. Para el componente biótico se ha establecido en medidas generales. Se implantarán protocolos de rescate y reubicación de flora y fauna silvestre en todo el área del proyecto, de manera especial en el área que presenta bosque nativo. Serán objeto de rescate todas las especies de flora y fauna. El plan de reforestación debe incluir monitoreos periódicos de las plántulas para medir la efectividad de las medidas implementadas y especies recomendadas para reforestación. Durante la construcción, la zona de exclusión identificada al sureste del polígono será delimitada y los trabajos de remoción de cobertura vegetal serán manuales. Planificar un periodo de cosecha de la especie guarango, Asociación Proyecto Guarango. Implantar una barrera natural al proyecto con especies nativas de la zona, uso de la especie guarango. La vegetación natural alrededor de las instalaciones del proyecto será conservada. Se realizarán monitoreos semestrales en los puntos de control para todos los componentes bióticos: flora, aves, mamíferos, herpetofauna, anfibios y reptiles y entomofauna, insectos. Para el componente social se ha establecido en medidas generales: implementación de proyectos de desarrollo territorial priorizados por la comunidad en coordinación con los GATS seccionales. La empresa y sus contratistas comunicarán la oferta real de plazas de empleo de mano de obra calificada y no calificada y el procedimiento que se ejecutará para la contratación. Se priorizará la contratación de mano de obra de AIDS. Realizar charlas educativas con la población del AIDS y en instituciones educativas que promuevan el cuidado al medio ambiente en temas relacionados a la mitigación de los potenciales impactos del proyecto. Socializar con la comunidad los resultados de la aplicación del plan de manejo ambiental en cada una de las fases del proyecto: construcción, operación y cierre. Realizar una visita a las instalaciones del proyecto con los líderes comunitarios y autoridades de los GATS definidos en el AIDS y el AIIS. Habilitar un buzón de quejas, reclamos y sugerencias para atender los requerimientos de las comunidades del área de influencia en cada fase del proyecto. Gracias por su atención.